Hoy en nuestro canal vamos a desglosar una noticia de gran relevancia política. La revista Semana ha revelado información crucial sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y las acusaciones de violación de topes financieros. Vamos a analizar las implicaciones de estas revelaciones. Comencemos. Semana conoció cuáles son las principales pruebas que sustentan la ponencia para abrir pliegos de cargos contra la campaña presidencial de Petro en el Consejo Nacional Electoral, el CNE, por posible violación de topes. Esto es significativo, gente, porque muestra que hay una investigación seria en curso. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz han identificado un patrón en el manejo de los fondos, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. En primera vuelta, el tope era de 28.536.520 pesos, pero fue superado por 3.700 millones de pesos, según los documentos obtenidos por el equipo de investigadores de Prada y Ortiz. La superación del tope por una cantidad tan significativa plantea preguntas sobre la transparencia y la integridad de la campaña, y la pregunta es, ¿cómo afectará esto la percepción pública del presidente Gustavo Petro? En la segunda vuelta, el tope establecido era de 13.347.457 pesos. En este caso, la campaña habría superado los topes de 1.600 millones de pesos. Una vez más, vemos que los límites establecidos para el gasto de campaña se han excedido. Esto podría tener serias consecuencias legales y políticas para los involucrados. Si bien la ponencia debe ser aprobada por mínimo 6 magistrados en la sala plena del CNE, Semana conoció lo que pasó en la primera vuelta presidencial de Petro. La aprobación de la ponencia por parte de los magistrados será un momento decisivo. Esto determinará si el caso avanza a la siguiente etapa del proceso legal. Allí se encontraron 8 presuntas irregularidades consistentes en que la campaña no reportó en su informe de aportes efectuados por donantes como FECODE, el Polo Democrático, la USO, pagos de testigos electorales, pagos por transportes aéreos y otros ítems relacionados con la campaña del Pacto Histórico. Las irregularidades reportadas son preocupantes y apuntan a una posible falta de cumplimiento con las normativas electorales. Es esencial que se aclaren estos puntos para garantizar la confianza en nuestro sistema democrático. Además, en esta primera vuelta hubo 3 donaciones de fuentes prohibidas por provenir de personas jurídicas. Es el caso de FECODE, la USO e Ingenial Media. Esto resalta una preocupación clave sobre la financiación de las campañas políticas. Las donaciones de entidades jurídicas están claramente reguladas y el hecho de que se hayan aceptado tales contribuciones plantea serias dudas sobre la adherencia a las normas electorales. Aparentemente hubo un modus operandi de omisión de reporte de ingresos y gastos. Los aportes cuestionados fueron distribuidos así: FECODE 500 millones de pesos, Polo Democrático un préstamo de 500 millones de pesos, la USO 121 millones de pesos. La omisión en el reporte de ingresos y gastos es un asunto grave. No solo se trata de la cantidad de dinero, sino también de la transparencia y la responsabilidad ante los ciudadanos. En la segunda vuelta, los investigadores del CNE detectaron que también hubo 3 donaciones de fuentes prohibidas, cuya procedencia era una persona jurídica. La repetición de este patrón de ambas vueltas electorales sugiere un problema sistemático que debe ser abordado para preservar la integridad de nuestras elecciones. Los reportes indican que en el caso de la USO se trata de 379 millones de pesos, en transporte aéreo fueron 950 millones de pesos en servicios que no fueron declarados. Sobre los testigos electorales, la cifra llega a 177 millones de pesos, que tampoco fueron reportados. Estas cifras no declaradas son alarmantes. La falta de declaración de tales sumas de dinero
podría tener implicaciones legales significativas para los involucrados. Se trata del evento del triunfo de la campaña en segunda vuelta en el Movistar Arena. El evento costó 250 millones de pesos, por el cual se expidió una factura. Sin embargo, esta fue anulada y el pago se dividió en 150 millones de pesos que pagó la campaña y los otros 100 los pagó el gerente de la campaña, Ricardo Roa, con su tarjeta de crédito personal. El fraccionamiento de la factura y el uso de una tarjeta de crédito personal para cubrir gastos de campaña son maniobras que podrían interpretarse como intentos de eludir las regulaciones financieras. Esto subraya la necesidad de una supervisión más estricta y consecuencias claras para tales acciones. Y aquí fue clave el cruce de transacciones reportados en la DIAN entre el Movistar Arena, la campaña de Petro y el gerente Ricardo Roa. El cruce de transacciones es un punto crítico en esta investigación. Revela la complejidad y la posible intención detrás de las maniobras financieras, lo que podría ser determinante para el caso. Si la ponencia es aprobada y son hallados responsables, podrían venir multas entre el 1 y el 10% de los recursos desembolsados. Las posibles sanciones económicas son significativas y podrían tener un impacto considerable en los individuos y entidades involucradas. Esto demuestra que las sanciones tienen consecuencias y que la justicia busca restablecer el orden. Para los movimientos políticos donantes podrían haber multas, amonestación, suspensión del cargo directivo, destitución del cargo y expulsión del partido. Las repercusiones para los movimientos políticos donantes son severas. Estas sanciones podrían cambiar el panorama político y servir como un recordatorio de la importancia de seguir las regulaciones electorales. Para los partidos y movimientos podría haber suspensión o privación de la financiación estatal y de los espacios en medios, suspensión de personería jurídica hasta por 4 años, suspensión al derecho de inscribir candidatos y cancelación de la personería jurídica. Las consecuencias para los partidos y movimientos políticos van más allá de las multas. La suspensión de derechos y financiación estatal podría afectar profundamente su capacidad de operar y competir en el ámbito político. El proceso que viene, mi gente, es el siguiente. Tras la radicación de la ponencia de formulación de cargos, los magistrados podrían tener hasta 2 semanas para debatir y votar. El proceso legal que se avecina es un camino lleno de pasos críticos que determinarán el futuro de los implicados. La atención está puesta en la decisión de los magistrados y en cómo procederán con este caso. Si al final son hallados responsables los protagonistas, vendría la radicación de una ponencia de sanción que podría llevar al Senado a decidir si el presidente debe o no abandonar su cargo. El resultado de este proceso podría tener implicaciones históricas para Colombia. La posibilidad de que un presidente en ejercicio sea llamado a dejar su cargo es un evento sin precedentes y subraya la gravedad de las acusaciones. En resumen, gente, este caso nos muestra la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política. Las acusaciones de violación de topes de campaña y las posibles sanciones subrayan la necesidad de adherirse a las normativas electorales para mantener la confianza en nuestro sistema democrático. Como ciudadanos, es nuestro deber estar informados y ser críticos con las acciones de nuestros líderes. Este caso no solo afectará a los individuos involucrados, sino que también podría tener un impacto duradero en la estructura política de Colombia. Seguiremos de cerca el desarrollo de estos eventos y les traeremos las últimas actualizaciones. Gracias por acompañarme en este análisis y recuerden que su participación es esencial para construir un futuro mejor para todos. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y compartir sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima, gente.